Señor González, le cuento por qué lo llamo. Resulta que hace un par de días, el 21 de enero para ser más preciso, leí un artículo suyo publicado en El Nacional, en donde usted hace una aseveración que merece ser conocida y comentada. Dice usted que la estrategia que tiene la oposición para combatir a la dictadura de Nicolás Maduro y los suyos tiene una falla de origen sin solución. ¿Por qué? El Estado Nacional Venezolano desapareció hace mucho tiempo. Lo que hay es un Estado chavista. Cuando usted me pregunta por qué esa falla estructural, esa falla de origen que tiene la oposición venezolana, es porque ellos desde el año 99 y hasta hoy, ellos se han planteado confrontar a un mal gobierno, al gobierno, no al régimen político. Entonces, ahí hay un problema porque cuando ellos deciden enfrentarse al gobierno, entendamos que hay una diferencia entre gobierno y Estado. El problema no es el Estado, o sea, ellos aceptan el régimen político. ¿Por qué aceptan el régimen político? Porque esta oposición acepta la Constitución del año 99. En mi opinión, esa Constitución prácticamente le permite al chavismo mantenerse en el poder eternamente, legalmente, porque no hay pesos ni contrapesos institucionalmente. O sea, usted ve que en Colombia y en Brasil hay gobiernos de izquierda, de derecha, se alternan, pero esto es posible porque en la estructura del Estado no está dominada por un solo factor político, sino que hay pesos y contrapesos. Hay un tribunal de justicia, hay unas fuerzas militares. El caso especial de Venezuela, en mi opinión, es la situación militar, donde no se puede hablar de que hay unas fuerzas armadas, porque si usted me dice, bueno, las Fuerzas Armadas de Venezuela nos hace pensar que hay unas Fuerzas Armadas institucionales. No es así, hay unas Fuerzas Armadas chavistas que obedecen a ese sector político. Entonces, por eso es que mientras no se ataque el corazón del problema, que es el régimen político, que es la Constitución del 99, y mientras la oposición no entienda que, o sea, ahí vemos lo que pasó el 28 y ahora el 10 de enero. ¿De qué sirve ganar elecciones si ellos en la cara te dicen, nos robamos las elecciones legalmente? Y eso es legal, y usted y yo podemos discutir, eso no es legal. Bueno, no hay manera, porque en realidad esto superó la fase institucional. Esto, lamentablemente, no es porque yo diga yo abogo por la violencia, pero lamentablemente, al igual que el modelo cubano, no hay manera de salir de esto si no es por la vía de la fuerza. Y esas son palabras mayores, porque entonces, ¿quién pone la fuerza? ¿Cuánto es el costo humano, material de esa fuerza o de esa violencia? Pero a ese punto hemos llegado. Y mientras eso no se entienda, seguiremos engañándonos de que, bueno, de que hay que negociar, de que hay que participar en unas elecciones, pero no hay perspectivas reales de salir del chavismo, de sacarlo del poder por esa vía. Necesito dos aclaraciones fundamentales. Partamos de la más que probable realidad que por el camino de la vía electoral ahí no hay nada que hacer. Es decir, vía elecciones la oposición jamás va a poder cambiar el régimen venezolano. Clarísimo. La vía armada que muchos rechazan, entre los que me encuentro, ¿es la única salida? ¿No es posible, por ejemplo, una rebeldía social de proporciones que evite que la mayor parte de los muertos lo ponga la oposición y termine en una aventura fracasada? Teóricamente, la manera de resolver esto es por una vía de facto. Ahora, la pregunta es, ¿hay condiciones para esa vía de facto? En este momento no las hay. No las hay. ¿Por qué no las hay? Porque hay una población civil que está desarmada, pero además hay algo más grave todavía, más grave, que no se puede desestimar. Vamos a decir, extraoficialmente, podríamos redondear que hay aproximadamente 10 millones de venezolanos fuera de Venezuela orbitando por todo el mundo. Eso significa 10 millones de personas menos dentro del país haciendo fuerza, masa crítica para sacar a ese régimen. 10 millones de personas menos protestando, reclamando, haciendo presión. Entonces, Venezuela ha quedado reducida a un cascarón donde el chavismo controla, es un país más pequeño, es un país depauperado, pero un país que es muy fácil para ellos controlarlo,
porque inclusive electoralmente esas 10 personas, si estuviesen en Venezuela, habrían votado por la oposición, habría sido muchísimo más la ventaja, pero no están en Venezuela y tampoco pueden hacer presión dentro porque, bueno, ya el chavismo prácticamente controla todos los espacios. Yo creo que una manera de entender lo que pasa en Venezuela es verlo a través del prisma de Cuba. Son procesos muy parecidos porque además el régimen venezolano usa tácticas copiadas del modelo cubano. Si Estados Unidos y no se ha encontrado una manera de cómo salir del régimen comunista en Cuba, pues tenemos un problema similar con Venezuela. Yo creo que esto vamos por una vía muy parecida, porque la única manera, en realidad, si usted se pone a revisar qué opciones hay, bueno, la vía de la rebeldía civil para mí es un mito, porque mientras no haya un pueblo armado dispuesto a ir a la calle, no con la protesta pacífica, sino dispuesto a derrocar ese régimen, no hay condiciones. Mientras no haya una fuerza, dentro de esas Fuerzas Armadas no hay sectores dispuestos a levantarse, porque ellos, al igual que en Cuba, han ido purgando posibles disidencias, posibles personas que se les pueden oponer. Internacionalmente hay un cuadro que tampoco luce favorable, porque se requeriría por lo menos de un país. Yo no lo veo ni siquiera como una intervención militar internacional, sino se requiere por lo menos de un país o de un Estado que se comprometa a decir, le vamos a declarar la guerra con todo lo que eso connota a ese régimen, y entonces eso tiene un costo. Entonces ese Estado dice, asumimos ese costo. Bueno, ese Estado hoy día no es los Estados Unidos, no es Brasil, no es Colombia y tampoco es Argentina, que ha sido muy beligerante. Ahí impera también una situación de pragmatismo. O sea, el gobierno realmente existente en Venezuela es el de Nicolás Maduro, porque tiene el control armado del país, y enfrentarlo pues requiere ya escalar a un nivel donde es un costo que muy pocos estarían dispuestos a pagar. Pongámonos en un escenario muy pesimista, pero derivado de su análisis. En el fondo, yo debería entender que, por ejemplo, el pronunciamiento hace pocas horas atrás condenando el régimen de Maduro por parte del Parlamento Europeo, la declaración reciente de la conmemoración de la derrota de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958, son todas declaraciones loables, de buena familia, pero que no sirven para nada. Absolutamente. Sí, es así. Porque, o sea, ¿a qué conduce una vez que el Parlamento Europeo hace esa declaración? ¿Qué pasa? O sea, el problema es que se trata el chavismo como si es que ellos van a sentir vergüenza o pudor. Oh, estamos cometiendo violaciones a los derechos humanos. Por pudor, voy a renunciar. O sea, el argumento moral no existe con ellos. Ahí no hay argumento moral. Y es lo mismo que pasa en Cuba. Ahí no hay arrepentimiento, ahí no hay vergüenza, ahí no hay pudor. Ahí lo que hay es el deseo de mantenerse en el poder. Ellos lo han dicho. Ellos lo han dicho. Entonces, los opositores dicen, no, es que el chavismo dice eso, es para desanimar a la gente. No, ellos lo dicen porque es que hay una intención política real de mantenerse en el poder. Con esto que se ha visto, que para nosotros no es ninguna sorpresa, por lo menos para mí no lo es. Mira, hay gente que dice, oye, pero, o sea, que a estas alturas haya políticos venezolanos que digan, no pensamos que el chavismo iba a llegar tan lejos, pero claro que sí. Y permíteme hacer una adición, porque es que no es lo que yo diga, es que tengo que presentarte por lo menos el principio de una evidencia para poder soportar mi argumento. Cuando Sí, se habla, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, María Corina Machado y Edmundo González, entonces le hablan a unas Fuerzas Armadas como si fuesen unas Fuerzas Armadas donde hay sectores institucionales. Eso no existe. Son chavistas, todos, de la cabeza al último, son chavistas. Pero claro, si yo quiero alimentar la esperanza de que algo puede pasar, cualquier cosa, entonces yo digo, no, ahí seguramente hay militares, no, ahí no hay institucionales. Ahí no hay gente, ahí hay pugnas, sí hay pugnas, pero no es por la democracia, no, hay pugnas porque son mafias que se pelean para repartirse las rutas de dónde van el narcotráfico, el lavado de dólares, la trata de blancas, pugnas para ver cómo se reparten el botín. Esas son las pugnas que hay en esa Fuerza Armada. Una Fuerza Armada absolutamente corrompida desde la cabeza hasta los pies. Ahora, ¿cuál es la medida que yo
le ofrezco a tu audiencia para demostrar que nada se puede esperar de esa Fuerza Armada, absolutamente nada. Hace 3 o 4 años, el régimen chavista metió preso al general Raúl Isaías Baduel. Raúl Isaías Baduel era considerado un héroe del chavismo porque fue la persona clave que permitió, cuando le dieron el golpe de Estado a Chávez, él permitió el retorno de Chávez al poder, al punto de que Chávez lo nombró general en jefe, que es una de las altas es la más alta jerarquía en la estructura militar. Pero luego Baduel asume una posición de enfrentamiento a Chávez, lo enfrenta en el referéndum que se convocó, marca distancia, se separa del chavismo, y entonces el chavismo, siguiendo el manual cubano para enfrentar enemigos políticos, ellos en una primera fase hacen lo que se llama el linchamiento moral. ¿Qué es el linchamiento moral? Es el desprestigio. Entonces, una campaña intensa para presentar a Baduel como un corrupto, como un mujeriego, como un tipo deshonesto, como traidor, traidor porque es aliado de Estados Unidos. Y luego de que ellos preparan el terreno con ese linchamiento moral, viene la segunda etapa, muy bien ejercitada en el régimen cubano, el linchamiento físico, que es meterlo preso y eventualmente asesinarlo, como en efecto ocurrió con Baduel. Baduel literalmente fue asesinado. Él murió porque a él se le negó asistencia médica. Y en ese momento, si usted revisa en la internet, puede ver todavía análisis, comentarios, gente que decía, no, el gobierno no se va a meter con Baduel porque si se meten con Baduel, si le hacen algo a Baduel, se dividen las Fuerzas Armadas, se levantan las Fuerzas Armadas. Baduel fue asesinado, lo dejaron morir en una carpa, se desangró, no le operaron una hernia y una condición médica que tenía y no pasó absolutamente nada. Nada. Para mí esa es la medida de ¿qué se puede esperar? O sea, si una persona como él no logró conmover la fibra de esa Fuerza Armada, yo puedo entonces establecer un paralelismo y decirte, mira, ahí pueden meter presa a María Corina Machado y no va a pasar nada. Pueden meter preso a Edmundo González. Es más, los pueden desaparecer físicamente y nada va a pasar. Es más, el gobierno puede meterse y tomar por asalto la embajada de Argentina y ojalá los hechos me desmientan. Argentina no hará nada porque es una situación donde hay un reconocimiento a que ellos por la vía de la fuerza tienen el control. Y la única manera de enfrentar eso es una fuerza que sea más potente, que sea superior y que los pueda efectivamente confrontar. De lo contrario, veremos eso que usted me ha dicho, unas declaraciones del Parlamento Europeo, lo más grave, unas sanciones de países como Estados Unidos que no son sanciones, pero que el chavismo las utiliza de propaganda para justificar su fracaso. Entonces dice, no, la gente está pasando hambre por las sanciones, pero unas sanciones que no surten efecto y además Estados Unidos también reconoce, o sea, todos estos países que han condenado al régimen venezolano en la práctica se tienen que sentar a negociar con ellos. Entonces, es una situación en realidad en la cual yo creo que por esa vía es muy poco lo que se puede esperar hasta que no haya o algún país como Estados Unidos vea que hay condiciones para que se produzca una ruptura interna, lo cual en este momento no luce probable porque volvemos a lo mismo. Hay que ver un poco con el cristal de lo que pasa en Cuba y la habilidad que ellos han tenido para purgar la disidencia. Yo creo que ayudaría al análisis, ayudaría a orientar una estrategia política diferente, poner los pies en la tierra y entender que esto es más difícil y más complejo de lo que creíamos y esto va a requerir una estrategia de muy largo plazo. Si no, vamos a seguir dándonos cabezazos contra la pared y mucha gente va a ir muriendo en el proceso.